Reverdeciendo por el Rema de Dios. Un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Presentado por Iglesia de Cristo Presencia, Ministerios Ebenezer, Varillas, Huehuetenango. Un rema tomado del cofre de Dios y la urna de oro que contiene el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hebreos 9:4. Reverdece, florece y fructifica con la palabra de Dios. Bienvenidos. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición, es un privilegio poder dirigirme hacia ustedes. En esta ocasión tengo la enorme bendición de poder trasladarles la palabra a través de un tema de nombre aguas lodosas. Las aguas lodosas tienen como base los enemigos del amor, y uno de los enemigos del amor son las aguas lodosas. Este es el tema que vamos a estudiar a la luz de la palabra a esta hora. Pero antes de iniciar, le invito a que oremos y le pidamos al Señor la sabiduría para que podamos entender este tema y que nos pueda enseñar y nos lleve a hacer un cambio en nuestra vida. Padre amado, gracias te damos por este tiempo que nos permites de estar en este programa para compartir tu palabra. Realmente, amado Dios, creemos que hay una bendición para tu pueblo, para la iglesia, para aquellos que aman y escuchan tu palabra. Te pedimos, Papito Santo, abre nuestra mente espiritual, ayúdanos, Padre Santo, a entender estos temas y que se hagan rema en nuestra vida, que sean para edificación, para exhortación, para consolar a tu iglesia. Y que, Padre Santo, esta palabra, si nos confronta, que nos lleve a hacer cambios en nuestra vida para bendición nuestra, para bendición de nuestra familia y aún, ¿por qué no decirlo?, para bendición de la sociedad y con el fin de agradarte a ti. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús oramos y te pedimos que tú nos ayudes a desarrollar ese tema. Amén. Gloria a Dios. Decía, amados hermanos, que el nombre del tema son las aguas lodosas. Y las aguas lodosas forman parte de los enemigos del amor. En Cantares 8:7 la palabra nos dice: las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. Quiero tomar como ejemplo esta primera parte. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor. Aquí nos está hablando en plural. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor. Como la raíz del tema son los enemigos del amor, uno de los enemigos del amor son las aguas lodosas. Y eso es lo que vamos a desarrollar en este tema. Cuando nos habla de las muchas aguas, no pueden extinguir el amor, podemos entenderlo, que las muchas aguas tienen una intención de ahogar el amor, de oscurecer el amor. Hay un amor limpio de Dios en nuestro corazón. ¿Y qué hacen las muchas aguas? Querer oscurecer, ensuciar ese amor. También se puede entender extinguir como liquidar, que las muchas aguas no pueden liquidar el amor, no pueden acabar el amor, no pueden terminar con el amor. A raíz de eso vamos a estudiar aguas lodosas. El lodo, entendámoslo como barro, y según el diccionario Wikipedia nos explica esto acerca del lodo. El lodo o barro es una mezcla semilíquida de agua y arena compuesta por sedimentos, partículas de polvo y arcilla. Eso es la composición del lodo. En el diccionario Vox, la palabra lodo se puede entender como: el lodo simboliza degradación moral, deshonra o mala reputación. Entonces, amados hermanos, esta tarde vamos a estudiar esto a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca del lodo? ¿Qué nos enseña la palabra acerca de esto? Vamos a analizar el lodo desde una óptica bíblica. Notamos que la palabra lodo proviene del vocablo hebreo 29:16, según la concordancia Strong. Tit significa lodo, barro, arcilla y tierra húmeda. Esta misma palabra lodo puede referirse al lodo de alfarería, el lodo que se usa en la alfarería, al lodo como sello y al lodo de las calles.
Vamos a avanzar. Como hemos explicado, que las muchas aguas, su intención es acabar con el amor. Pero ¿de cuál amor se está refiriendo? Del amor que uno le puede tener al Señor. De ese amor que nosotros como hijos de Dios, Él ha puesto en nuestros corazones cuando le conocimos. Porque nosotros amamos al Señor y el enemigo quiere matar ese amor a través de las muchas aguas. Pero la Biblia nos da una palabra, que las muchas aguas no podrán acabar con el amor. Así que, amados hermanos, ese amor que nosotros le tenemos al Señor, hay una palabra que nos dice, esas aguas no pueden apagar ese amor que nosotros tenemos. Pero también, ¿cómo permanece ese amor? El amor se debe edificar sobre la roca. Y cuando nosotros hablamos sobre la roca, nos estamos refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro amor debe estar fundado sobre Él. Debemos entender la palabra fundado como construir, que nuestro amor debe estar construido en Dios. También se puede entender como fundar, que nuestro amor debe estar fundado en el Señor. Cimentar, que está cimentado en el Señor. Cuando vemos la palabra cimentar, podemos poner un ejemplo acerca de la construcción de una casa. Para la construcción de una casa se debe preparar la base donde va a estar sentada o cimentada la casa. Esa base que se prepara, ¿para qué es? Para que la casa quede estable, quede fija, que tenga un nivel. Y muchas veces el cimiento de una casa es lo más importante en una construcción, porque mal cimentada una casa corre el riesgo de derrumbarse, de hundirse. Por eso aquí la palabra también nos habla sobre edificar sobre la roca. Entonces el amor debe estar cimentado en el Señor. Si nuestro amor, si el amor que nosotros tenemos no está cimentado en el Señor, pueden venir los vientos y pueden llevar ese amor que nosotros tenemos en el Señor hacia otro lugar y perdemos ese amor. Amados, una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta que cualquiera puede cimentar en cualquier tierra. Puede buscar una tierra lodosa, una tierra tipo pantanosa, pero alguien puede cimentar sobre algo sólido. Y lo que la palabra nos dice es que debemos de cimentar nuestro amor en el Señor, en la roca que es Cristo. Porque si nosotros cimentamos el amor, hablemos del amor en la casa, podemos decirle a nuestra amada esposa, no sé cómo le llame no sé cómo le diga cariñosamente a su esposa, pero yo le digo a mi esposa, mi hija o amada. O muchas veces decimos, te voy a amar siempre. Pero si nosotros no hemos cimentado nuestro amor en el Señor, puede ser que ese amor que nosotros decimos tener hacia las demás personas no sea un amor sólido. Podemos variar de pensamiento, de sentimiento. Por eso la palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá o quién lo comprenderá? Sin remedio, dicen algunas versiones. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de estar seguros de cimentar, de fundar, de construir nuestro amor en el Señor. Porque de esa manera, amados hermanos, estoy seguro que el amor que nosotros podemos tener hacia nuestra familia va a ser un amor sano, un amor fiel, un amor verdadero, porque estamos cimentados en el Señor. Lucas 6:49, voy a leer la versión, la Biblia de las Américas, dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. El Señor nos está pidiendo que edifiquemos nuestra casa sobre la roca. En esta ocasión, les estoy hablando que edifiquemos nuestro amor sobre la roca que es Cristo. Nuestro amor debe estar cimentado en el Señor.
Por eso, he aquí la importancia de decir que nosotros amamos, pero ese amor que tenemos debe perdurar, porque viene del Señor. Porque nosotros, si amamos al Señor, vamos a saber amar a los demás, amar a nuestra pareja, amar a nuestros hijos, amarnos como hermanos dentro de una congregación, hasta incluso amar aún a los hermanos que quizás nos ofendan. Otra de las cosas que podemos ver que el amor es un mandamiento. Mateo 22:37 dice así. Mateo 22:37 dice así. Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Podemos ver de esta manera que el amor es un mandamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo ordenado por el Señor. Es una ordenanza. Es una ordenanza que yo debo amar al Señor. Que cada uno de nosotros, que usted debe amar al Señor. Es un mandamiento. Tenemos que hacerlo. No se nos está preguntando si queremos. Se nos está dando una orden que tenemos que amar. Y aquí nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. También el amor es un sentimiento. En Juan 11:35 al 36, voy a leer la Biblia de las Américas, dice así: Jesús lloró, por eso los judíos decían: mirad cómo le amaba. Entonces acá podemos ver que el amor es un sentimiento, es algo que nosotros sentimos, algo que podemos sentir hacia los demás. Por eso cuando murió Lázaro, los demás se le quedaban viendo al Señor, que él lloró y decían: miren cuánto le amaba. Entonces el amor puede manifestarse en un sentimiento, es un sentimiento. El amor también es una persona. En 1 Juan 4:8, voy a leer la Biblia de las Américas, dice así: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor, amados hermanos, es una persona. Cuando un cristiano está menguando en su amor al Señor, es posible que sus pies estén sumergidos en el lodo cenagoso, sin darse cuenta, tal como le sucedió al rey David, quien clamó desde el hoyo de la desesperación y esperó pacientemente que lo sacaran y asentara sus pies sobre la roca. David estaba hundido en el hoyo de la desesperación. ¿De dónde sacamos esto? En Salmos 40:1 al 2. Y dice la palabra así: al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Vemos este pasaje muy precioso, que el rey David está diciendo que Dios le sacó del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, y que lo sacó de ese hoyo, de la desesperación, donde estaba, era un hoyo, pero estaba lleno de lodo, y el lodo era cenagoso. Lo sacó de ese lugar, lo puso sobre la roca, asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Miren, amados hermanos, el rey David se encontraba en una condición pésima. Podemos decirlo así: estaba en una cisterna, estaba metido ahí, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Pero él dice: yo esperé pacientemente en el Señor. Puede ser que estés atravesando momentos difíciles. Puede ser que estás atravesando momentos así. Quizás esa condición en la que estás es un proceso que el Señor está permitiendo para sacarla. Pero una de las cosas que podemos darnos cuenta, que nuestra paciencia de esperar en el Señor nos va a sacar de la situación en la que nosotros estamos. Y una de las cosas que podemos ver, que Dios asienta nuestros pies sobre la roca que es Cristo. Y dice: y afirmó mis pasos. Quiere decir, amados hermanos, que tenemos que esperar pacientemente en el Señor.
¿Estás pasando una situación difícil? Espera, no te desesperes. No nos desesperemos en medio de cualquier situación que podamos estar atravesando. Tenemos que seguir esperando en el Señor, porque a su tiempo Él nos va a sacar de esa situación que podamos estar atravesando y nos va a poner sobre la roca. La roca es Cristo y va a afirmar nuestros pasos. Vamos a dar pasos rectos, vamos a dar pasos hacia adelante, porque el Señor ha afirmado nuestros pies. Debemos de pedirle al Señor que afirme nuestros pies, que no seamos variados en nuestro caminar, que no busquemos un camino por allá o busquemos otro, andemos buscando caminos. Hay un solo camino que nos lleva al Padre, es Jesucristo. Y tenemos que esperar en el Señor que Él nos saque de esa situación que podemos estar atravesando. El lodo se encuentra relacionado con la desesperación o destrucción, por lo cual, amados hermanos, es necesario clamar al Señor y esperar en Él para salir de esa situación. ¿Qué es lo que puedes estar atravesando? Una enfermedad, una situación económica, problemas familiares. Muchas cosas podemos estar atravesando. Aún maldiciones espirituales que fueron de nuestros ancestros que nos están molestando. Y quizás has orado, has clamado. Yo te quiero decir que Dios te va a escuchar y te va a ayudar a salir en medio de eso. Basado en esta palabra, Dios nos va a ayudar a salir adelante. Algunas de las cosas que podemos ver, amados hermanos, es que la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel había hecho 2 males. ¿Cuáles serán esos 2 males? Vamos a leer Jeremías 2:13. Voy a leer la versión, la Biblia de las Américas. Y dice la palabra así: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas. Cisternas agrietadas que no retienen agua. Oigan, qué tremenda es esta palabra, porque ya están diciendo, 2 males ha hecho mi pueblo. Se está hablando del pueblo de Israel, pero actualmente puede referirse a nosotros. Amados hermanos, aquí podemos ver un ejemplo claro, que el pueblo de Israel tenía lo mejor, tenían al Señor, quien era fuente de agua viva. ¿Y qué hizo el pueblo? Cavó cisternas. Y no solamente cavó cisternas, sino que la palabra dice cisternas agrietadas que no retienen agua. Es como cuando nosotros tenemos un recipiente para juntar agua en la casa y juntamos agua y lo guardamos. Y cuando nos damos cuenta ya no hay agua. ¿Qué pasó con el agua? Y empezamos a revisar ese recipiente y nos damos cuenta que tiene algún pequeño orificio que fue vaciando el agua. Y es lo que pasó con el pueblo. Hizo cisternas, teniendo fuente de agua viva, hizo cisternas agrietadas. Amados hermanos, nuestro amor debe estar abastecido por el Señor. ¿Y cómo va a pasar eso en nuestras vidas? Dejándonos llenar por el Espíritu Santo. Dejando que el Espíritu Santo llene lo más profundo de nuestro ser, para que de nuestro interior también broten ríos de agua viva. No necesitamos, amados hermanos, ser llenos de aguas sucias, aguas lodosas. Solo el nombre nos da a entender muchas cosas. Aguas lodosas. Quizás donde usted viva no haya mucho lodo, pero en temporada de lluvia, ¿a quién le gusta el lodo? Uno se está cuidando. Mira uno sus pasos, porque uno se puede parar sobre algo lodoso y viene uno a la iglesia con los zapatos sucios y uno está al pendiente de ahí teniendo cuidado del lodo. También aguas lodosas. Nosotros podemos ver los ríos en temporada de lluvia, cuando hay mucha lluvia o cuando hay tormenta. Los ríos que eran blancos se vuelven ríos oscuros y negros, lodosos. ¿Y a quién le va a gustar un río lodoso? A nadie. Agua lodosa. Entonces, amados hermanos, las aguas lodosas nos pueden estar contaminando. Quizás el Espíritu Santo quiera estar en tu vida, quiera estar ahí ocupando el lugar, tu vida como templo, mi vida como templo. Pero las aguas lodosas no van a dejar
que el Espíritu Santo ocupe su lugar en nosotros. Debemos vaciarnos, amados hermanos, de las aguas lodosas. Debemos vaciarnos, amados hermanos, de lo sucio que puedan estar contaminándonos. Vamos a avanzar en el nombre del Señor. La palabra dice en Juan 7:38. Vamos a leer la versión de la Biblia de las Américas y dice así: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Nosotros creemos en el Señor y de nuestro interior van a brotar ríos de agua viva, ríos que van a bendecir a los demás. Si estamos llenos del Señor, lo que vamos a hablar van a ser cosas buenas, lo que vamos a anhelar ver van a ser cosas buenas, lo que vamos a anhelar escuchar van a ser cosas buenas y vamos a aprender a amar. Vamos a hacer que ese amor que tenemos hacia el Señor sea un amor grande, un amor fiel, y ese amor también nos va a llevar a amar a los que están alrededor nuestro. Amados hermanos, vamos a ver qué significa el lodo, cómo afecta el amor y cómo puede ser limpio. Amén. Una de las cosas que vamos a ver es acerca del humanismo. Vamos a leer Génesis 2:7. Vamos a leer la Torre Samat, versión de Biblia, Torre Samat, y dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Leamos aquí que la palabra nos está diciendo que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué pasa con el polvo? Cuando le pega agua, se hace lodoso. Entonces, amados hermanos, el polvo tipifica el humanismo y el polvo es alimento de la serpiente. Amados hermanos, ¿qué es el humanismo? Cuando un cristiano ha decaído en el amor, es cuando deja de valorar las cosas espirituales, dándole más importancia a las cosas materiales. Tenemos que tener cuidado acerca de esto, amados hermanos. Cuando nosotros empezamos a darle valor a las cosas materiales más que a las cosas espirituales, podemos estar cayendo en humanismo, porque nos estamos olvidando del Señor que da las riquezas y nos estamos enfocando en algo que humanamente podemos producir nosotros. Es decir, es que si yo no trabajo, no hay para la comida. Es un ejemplo. O también podemos decir, es que tengo mucho y quiero más. Eso es humanismo. Querer más. Querer ver solo abajo. El Señor nos llama en su palabra a que podamos poner la mirada hacia arriba en el Señor. Pero el humanismo, ¿qué es lo que hace? Ver cómo se arreglan las situaciones aquí en la tierra. Ver cómo tener un gobierno bueno, porque eso me va a ayudar. Ver cómo tener riquezas, ahorrar, porque quiero estar bien. Y dejar a un lado al Señor, dejar a un lado la iglesia, dejar a un lado todo, sino que solo importa el trabajo, el dinero y uno. Tenemos que tener mucho cuidado acerca de eso, amados hermanos. No les estoy diciendo que no trabajemos. Tenemos que ser buenos trabajadores, tenemos que ser buenos administradores, porque somos hijos de Dios. Pero que el trabajo no ocupe el primer lugar en nuestro corazón, porque eso se puede volver una idolatría. Tenemos que darle el espacio al Señor. Amén. La Biblia nos habla acerca de un ejemplo de la mujer encorvada, la cual durante 18 años vivió viendo solo la tierra hasta que encontró al Señor Jesucristo y fue liberada. Eso lo podemos ver en Lucas 13, 11 al 13. Vamos a leer la versión Reina Valera del 60 y dice así: y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y ella enderezó luego y glorificaba a Dios. Miren, amados hermanos, 18 años de estar encorvada, estaba de esta manera, no podía ver hacia arriba, pero el Señor la sana, pone su mano sobre ella enderezó. Después de estar así, ella se puso recto
y ya podía levantar sus manos, porque es lo que dice así, y glorificaba a Dios. Ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ya podía ver hacia arriba, ya podía glorificar al Señor. Entonces, amados hermanos, una de las cosas que afecta el amor es el humanismo. El humanismo. Y tenemos que tener cuidado del humanismo. Porque el humanismo, ¿qué es? Nosotros fuimos tomados del polvo. Y el polvo se vuelve lodo. Entonces, aguas lodosas. Tenemos que tener cuidado de eso. ¿Y qué nos limpia del humanismo? El Señor. ¿Quién nos puede librar del humanismo? Nuestro Dios. También otra de los puntos que podemos ver acá es cisterna lodosa. Vamos a leer Jeremías 38:6. Voy a leer la Biblia de las Américas. Dice la palabra así: tomando ellos a Jeremías, lo echaron en la cisterna de Malaquías, hijo del rey, que había en el patio de la guardia, y bajaron a Jeremías con cuerdas. En la cisterna no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Una cisterna sin agua, amados hermanos, representa a los cristianos religiosos que se quedaron sin rema o sin la palabra de Dios. Cristianos de hace años que ya no leen la palabra de Dios, que creen que aprendieron algo y ahí se quedaron. Ya no aspiran a conocer más del Señor, sino que creen que ya no hay más. Tenemos que tener cuidado de esa cisterna lodosa. Tenemos que aprender nosotros a leer la palabra, a amar la palabra, a dedicar el tiempo que merece la palabra. Una de las cosas que tenemos que proponernos todos es dar un tiempo para la palabra del Señor, porque la palabra misma es el Señor. Una de las cosas que también podemos darnos cuenta que cuando el amor de un hijo de Dios decae por causa del lodo, deja de escuchar la predicación de la palabra. Y cuando escucha la palabra es como un oidor olvidadizo o una cisterna agrietada, la cual únicamente acumula lodo en su lugar. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Escucho la palabra, pero no se me quedó nada. Tenga cuidado. Puede ser una cisterna lodosa. ¿Por qué? Porque la palabra es como el agua que lo va llenando a uno. Pero al no acumular palabra, lo que puede acumular uno es lodo. Tenemos que amar la palabra. Tenemos que prestar atención a la palabra. Tal vez usted dice, ya no se me queda nada. Pidamos la mente de Cristo y que se nos quede la palabra. Nosotros, amados hermanos, debemos de amar la palabra, anhelar la palabra y no dejar de leer la palabra. También podemos pedirle al Señor que en el nombre de Él se cierre toda grieta en nuestra vida, que deja pasar la palabra, que deja pasar la bendición. Puede aplicarse como aquel ejemplo de los sacos rotos, que recibe su dinero en saco roto, recibe la palabra en una cisterna rota, en un depósito roto. Tenemos que tener cuidado sobre eso, porque en un depósito donde pasa el agua y no retiene el agua, se puede volver lodoso, y nosotros no queremos eso. Tenemos que ser limpios para el Espíritu Santo. Amén. Otra de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta acerca de las aguas lodosas es el trabajo duro. Éxodo 1:14 nos dice: les amargaron la vida sometiéndonos al trabajo rudo de preparar lodo y hacer adobes y atender a todos los trabajos del campo. En todo esto, los israelitas eran tratados con crueldad. Miren, amados hermanos, el trabajo duro puede hacer que seamos llenos de aguas lodosas. ¿Por qué? Porque vamos a decir, no puedo ir a la iglesia, tengo mucho trabajo. O dejar a la esposa en la casa, no puedo estar contigo porque tengo mucho trabajo. No puedo cuidar a mis hijos porque tengo mucho trabajo. El trabajo duro, ser esclavizado por el trabajo. Nosotros, amados hermanos, tenemos que tener nuestro tiempo para el Señor y tenemos que tener el tiempo para la familia y el tiempo para el trabajo. No tenemos que dejarnos esclavizar, porque de esa manera podríamos estar entregando nuestros hijos a Moloc. ¿Por qué? En el tiempo que nosotros dedicamos a nuestro trabajo, olvidándonos de nuestros hijos, ¿quién les está enseñando? ¿Qué figura paternal pueden tener en la casa si su papá no se mantiene? Tenemos que tener el cuidado acerca de eso. El trabajo duro puede llenarnos de aguas lodosas. No les estoy hablando de un trabajo que requiere mucho esfuerzo, no, sino el dedicarse solamente al trabajo y no dejar de trabajar y olvidarnos del Señor.
eso no está bien. Otro de los elementos que forman parte de las aguas lodosas es la impiedad. Vamos a leer Isaías 57:20, la versión que voy a leer es la Biblia de las Américas, y dice: pero los impíos son como el mar agitado, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Los impíos, ¿quiénes son? Son aquellos que conocieron la palabra del Señor, pero se apartaron de su presencia. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos, de alejarnos de la presencia del Señor, de ser llenos de impiedad. Amados hermanos, el enojo o ira muchas veces aplaca nuestro amor hacia el Señor. Por eso la Biblia dice que en la ira del hombre no opera la justicia divina. En Santiago 1:20, voy a leer la versión Dios habla hoy, dice así: porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Miren, el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Nosotros no tenemos que ser hombres enojados. La Biblia nos recomienda también, si nos enojamos, no permitamos que ese enojo que haya en nosotros pueda pasar días, semanas, meses. No. La Biblia nos recomienda, puedes enojarte, pero no tenés que pecar. ¿Por qué? Porque cuando nos enojamos podemos decir un montón de palabras y después arrepentirnos. Podemos hacer un montón de cosas y arrepentirnos después. Por eso es importante. Es importante que si nos enojamos, tenemos que presentar al Señor ese carácter de enojo que puede estar en nosotros. Tenemos que ministrarnos, porque ese carácter no le agrada al Señor. Es una característica de un hombre impío. Un hombre impío es alguien que conoció al Señor, pero se alejó del Señor. Entonces, amados hermanos, un hombre impío puede ser susceptible a enojo. El libro de Proverbios nos habla acerca de que una persona impía no tiene reposo. En una persona impía no existe la paz. Pero nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios, creemos firmemente que nuestra paz viene del Señor. En Isaías 26:3, la Biblia del siglo de oro, dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado de ser impíos de estas aguas lodosas, aguas que ensucian, aguas que contaminan, de cisternas agrietadas, de no retener la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado acerca de eso. Dios guardará en completa paz a aquellos que ponen su confianza, su pensamiento en Él y perseveran en Él. Usted y yo somos llamados a poner nuestra mirada y confianza en el Señor. Es necesario perseverar y mantener la calma, como lo fue el rey David, que estando en el lodo cenagoso, estando en el hoyo de la desesperación, siguió esperando en el Señor, y el Señor lo sacó, lo puso en tierra firme y afirmó sus pasos para que caminara correctamente delante de Él. Hermanos, nosotros como familia, Dios nos ha llamado a edificar la casa. Dios nos ha llamado a ser una familia en el cual hay amor. Tenemos que tener cuidado de no tener el amor correspondiente al Señor, porque si no tenemos nuestro amor en el Señor o el amor que merece el Señor, tampoco vamos a poder amar en casa. Tenemos que tener cuidado acerca de eso. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es cuando reemplazamos la roca, que es el Señor, por un cimiento de tierra o un cimiento de lodo, estamos dejando de amar al Señor. No es que de una vez nos olvidamos del Señor. Puede ser que antes íbamos más seguido a la iglesia, pero ahora ya no tanto vamos. ¿Qué nos da a entender eso? Que nuestro amor está menguando, que nuestro amor se está ensuciando. Por eso ya no le buscamos como antes. No tenemos que amar más el dinero, el mundo, los placeres. Tenemos que dejar eso a un lado. Tenemos que amar a nuestro Señor. En algún momento de nuestra vida, amados hermanos, nos vamos a enfrentar a las aguas lodosas, pero debemos saber que aunque pasemos por las aguas lodosas, esas aguas no nos van a ahogar,
porque el Señor va con nosotros. El Señor va con usted. Leamos 1 Samuel 2:8. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor, porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Miren, hermanos, qué preciosa palabra. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo. Algunas versiones lo traducen como Dios levanta del lodo al miserable. Entonces, amados hermanos, ¿qué situación estamos atravesando? ¿O en qué estás? Yo te quiero decir que Dios te quiere levantar. El propósito de Dios es levantarnos. ¿Estás pasando un problema? Dios está al control y Dios te puede sacar de ese problema. ¿Estás pasando una enfermedad? Dios tiene poder para sanar. ¿Estás pasando problemas familiares? El Espíritu de Dios puede llevar restauración familiar a tu casa. ¿Estás pasando una situación de batalla anímica? Dios te puede dar la victoria ante cualquier situación. Creamos y confiemos en nuestro Dios, que Él siempre tiene una solución para lo que podamos estar atravesando. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay caso perdido, no hay caso olvidado, no hay caso sin respuesta. Dios siempre tiene respuesta para aquellos que confían, que esperan y que perseveran en Él. Nosotros hemos sido llamados a confiar en el Señor, a perseverar en Él, a seguir esperando en Él, aunque pasemos momentos difíciles. Esta es la palabra que Dios me ha permitido compartir con usted, amado hermano. Es una bendición para mí poder trasladarle esta palabra. Es una bendición para mí poder compartir este tema con usted. Y mi anhelo, mi deseo para usted y para mi vida es que nos descontaminemos de toda agua lodosa, de toda agua sucia, de toda cisterna agrietada. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre amado, gracias te damos por este tiempo que tú nos permites compartir esta palabra con mis hermanos, con aquellos que van a estar conectados a través de las plataformas digitales, escuchando esta palabra. Te pido, Padre amado, lleves la bendición espiritual para la vida de ellos. Si están pasando procesos difíciles, que el amor de ellos hacia ti no mengue, no se acabe, porque sabemos, Padre, que pueden haber opresiones para acabar el amor. Pero creemos, amado Dios, basado en tu palabra, que todo se puede superar. Reprendemos, amado Dios, toda cisterna agrietada en nuestra vida, toda actitud que no ama la palabra, toda actitud que no ama las aguas vivas. Padre Santo, quítalas de nosotros. Nosotros queremos que de nuestro interior corran ríos de agua viva, como lo dice tu palabra. Queremos eso para nosotros, queremos eso en nuestras vidas. Que mis hermanos, amado Dios, llegue esa bendición hacia la vida de ellos y que ellos sean activados, habilitados en el amor hacia ti. Que te puedan amar, que te podamos amar, que podamos verte con amor, con alegría, con gozo. Que podamos amar a los que están alrededor nuestro. Y si alguien está menguando en su amor, Padre, que esta palabra lo llegue y lo levante para el amor hacia ti, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre eterno. Te alabamos, te adoramos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios lo bendiga, amado hermano. Ha sido una enorme bendición poder llevarle esta palabra a través de este programa, Reverdeciendo por el Rema de Dios. Lo esperamos en la próxima presentación. No se pierda los temas que vienen porque están muy buenos y estoy seguro que Dios le va a bendecir de una forma preciosa. Dios le bendiga. Iglesia de Cristo Presencia, Ministerio Ebenezer Varillas, Huehuetenango, presentó Reverdeciendo por el Rema de Dios. Te esperamos en nuestra próxima edición. Gracias por tu sintonía.